Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos la condición arcaica y rupestre del saber, parte 3. El saber palpa el ser. Manos de avena con panela cuando la sal salte, manos de chocolate a donde ate mi hambre vuela, manos de ate de guayaba para cuando me vaya, manos de caramelo con papelitos para los celos, manos con sus deditos pa' mí solito con mis desvelos, manos de azules venas para las penas que me acompañan, manos que atan dos corazones vena con vena, manos de avena con hierbabuena y miel de abeja, manos de avena con hierbabuena cuando amar amargue, manos con chocolate para chuparlas en luna llena, manos de dulce de piñón para dos corazones, manos de azúcar negra para endulzar las amargas penas. Carlos Arellano. Desde la perspectiva del materialismo histórico, el saber es una producción espiritual y al mismo tiempo un tipo de relación sostenida entre los hombres, la naturaleza y las condiciones materiales de existencia. Es la percepción directa y franca de que las necesidades reales de la sociedad se satisfacen mediante el trabajo colectivo o actividad social y humana de los hombres. Las ideologías dominantes observan en el saber una especie de fuerza de conciencia liberadora, por lo que se dan a la tarea de crear relatos de que no forman parte de la esfera de la producción social y los colocan al margen de los contextos sociales, políticos e históricos. Desde luego, no se les considera saber real, negándoles también su capacidad de verdad, o quizás simplemente porque ven en el saber una forma de transgresión y de transformación nacida en la base popular y social de la comunidad. Para Marx, el saber es trabajo o actividad práctica, no es una elaboración abstracta general acerca de la realidad y de la naturaleza humana. Por tanto, el saber no es tampoco una expresión de actitudes y acciones al margen de la realidad o de la actividad práctica del hombre, como en su caso sí lo será la ciencia, el arte, la ideología y hasta la filosofía, al momento en que las categorías y las abstracciones se convierten en la primera causa de la realidad y de la verdad, esto es, hipóstasis de que hay una esencia humana inalterable. En fin, las reflexiones filosóficas en torno al saber y su diferencia con el conocer y su inserción en la plenitud de la vida son largas y vastas y en donde no se puede ocultar que lo que está en juego son concepciones del mundo o cosmovisiones. En todas las épocas, culturas y civilizaciones, los saberes mantienen y defienden su naturaleza arcaica y su despliegue rupestre frente al acecho y asedio de las epistemes, cuya pretensión es desacreditar, descalificar y desautorizar a los saberes como conocimiento, razón por la cual los sabios, que son calificados de magos, profetas, adivinos, videntes, etc., son quienes saben de las cosas de la vida, y a ellos acude el pueblo en general para saber de sí o de su suerte. Reyes, príncipes, guerreros, artesanos, obreros, poetas, artistas, frailes, mendigos, caballeros, obreros, hombres comunes,
Presurosos, todos ellos acuden queriendo saber de su destino. Saberes que nacen en el pueblo y para el pueblo, encarnados en las manifestaciones populares provenientes de la antigüedad o desde lo más recóndito de las sociedades. Los saberes, en ocasiones, a fin de guardar su esencia y mantenerse vivos, optan por el repliegue hacia los rincones, periferias y espacios marginales de las distintas prácticas discursivas de la sociedad, pero jamás renuncian a su condición ni se reconvierten a la lógica y fines de las epistemes. Mantienen su condición de libertad y desinterés frente a la seducción del poder. En todo caso, simplemente se retiran del protagonismo para volver con fuerza e inteligencia, generalmente cuando la vida o la sociedad ha perdido el rumbo y estalla en crisis profundas a causa de la formalización lógica del mundo y el exceso de conocimientos científicos, o cuando las ideologías del progreso consiguen apropiarse de la naturaleza entera. Los saberes, entonces, se hacen presentes y lanzan su voz ofreciendo un retorno a lo original, a lo espontáneo de la existencia o vida auténtica. Está claro que cuando las visiones racionales, universales y objetivas promovidas e implantadas por las ciencias a efecto de dominar la vida, para lo cual es necesario crear elaboraciones teóricas, o sea, suntuosas y majestuosas teorías científicas que aterrorizan y condicionan con sus categorías, métodos y estrategias, que fragmentan, analizan, dividen y descuartizan al ser en tantas partes sea posible y lo vuelven a reintegrar mediante la revisión o recuento de sus partes, por si acaso faltara alguna. Lo mismo se hace con el obrero, el estudiante, el profesor, el médico, el artesano, la trabajadora social, etc., a fin de mantenerlos bajo estricto control. Entonces tienen lugar los discursos justificantes y legitimadores de que el conocimiento científico es el único medio por el cual se llega a la verdad y a la felicidad. Todo otro medio es arcaico y rupestre, por tanto falso, desde luego desde el punto de vista de las epistemes. El carácter arcaico de los saberes designa la certeza de que ontológicamente la vida se encuentra estructurada por la originalidad, la espontaneidad y la novedad. La vida no se desliza bajo un plan o jerarquía de sucesos, es libre y espontánea, también contingente y azarosa. Tampoco, jamás deja de presentar eventos inéditos e irrepetibles, pues es original en todo momento. Lo arcaico se remite a la noción de que la vida no puede ser más que primigenia y principal, en términos de la ontología o de la noción y especulación acerca del ser. Los saberes se acercan, tocan, palpan e incluso conviven con el ser de una forma directa e inmediata. Palpar al ser es remitirse al ser en sentido concreto de la palabra, esto es, para la sensibilidad que se guía mediante el saber, el ser se le hace presente de forma diáfana, sólida, concreta, total y en donde no hay reclamo de aspectos nouménicos, sencillamente porque la naturaleza del ser precisamente no requiere de un fundamento previo. Con el aspecto arcaico de los saberes, entonces, tiene que ver la comprensión de aquello por lo que una cosa es lo que es, por lo que, por ende, no hay requerimiento o necesidad de dar explicación. Son las ciencias las que se empeñan neciamente en explicar lo que solo se puede comprender. Toda comprensión siempre es dinámica, inercial, plural, diferencial, caótica y dramática, entre muchas otras características.
La condición arcaica del saber le da chance al hombre para advertir la realidad como presencia, como aquello que se pone de manifiesto de modo inmediato, completo, concreto, pleno y total a la mirada del hombre. Por tanto, la presencia es apofántica, lo que quiere decir que no requiere para ser de otra cosa más que de sí misma. Sin embargo, por esta cualidad se le manifiesta al hombre como ajena, extraña, asombrosa y admirable, lo cual es fantástico, pues da lugar a la intervención no tanto del conocer como sí del saber. De lo pleno y acabado, de lo lleno y formado de sí mismo, quizás solo mediante un enfoque rupestre pueda ser traducido y sin jamás llegar a la universalidad de lo manifestado, pero sí tal vez a lo esencial, dado que, como manifiesta Karl Otto Appel, expresa él, no puede haber representación alguna de algo a través de un signo sin una interpretación por parte de un intérprete real. O sea, quiere decir esto, o se sigue de aquí, que la comprensión de las situaciones y experiencias de los individuos en la vida es personal, singular e irreductible a la comprensión del otro, dado que cada uno, con sus propias capacidades y habilidades cognitivas, emotivas, éticas y estéticas, lleva a cabo el acto de interpretación y de comprensión, sin necesidad de entramados y complejas cadenas de razonamientos deductivos o inductivos que las ciencias establecen como horizontes explicativos. La condición rupestre de los saberes lleva o conduce a la comprensión arcaica del ser. Los puentes, en todo caso, a la vivencia del ser son de índole mitológico, mántico, profético, erótico y poético. Por eso, en general, el profeta, el adivino, el cantor, el rapsoda, el juglar, el artesano y aún el hombre común se instalan en los saberes más que en las ciencias. La condición arcaica y rupestre de los saberes tiene que ver con el estado de originalidad y autenticidad de la verdad. Una verdad en donde el pensamiento y la voz del poeta y cantor dejan al descubierto la coexistencia de la realidad y la verdad, asimismo de su infinita belleza y su bondadosa gratuidad. Lo arcaico y lo rupestre de los saberes se expresan en un lenguaje primordial, en donde el individuo, sea poeta o adivino, cantor o juglar, habitan en un estado de creencias, hábitos, costumbres, tradiciones y suposiciones, en donde el universo acontece en un devenir o recreación permanente. La realidad y la verdad que yace en el saber es unísona, oscura, ambigua y siempre relativa, pero que toca, al fin y al cabo, al ser. También por su condición arcaica y rupestre, el saber históricamente es reprimido y recortado, ya sea porque nombra una realidad primigenia y auténtica o porque genera conciencias a contracorriente, atemporales, críticas y subversivas. La condición arcaica del saber puede ser asumida como un discurso que utiliza un lenguaje dramático y espontáneo, que se identifica por sus connotaciones tanto poéticas como filosóficas y que coloca al hombre ante un saber que mantiene la autenticidad ontológica del fenómeno mismo, que no supone una zona velada por el propio fenómeno ni propone una elaborada ascesis intelectual para llegar a esa zona recóndita. Es decir, se presume aquí unidad entre el ver y el pensar y no es necesario representar aquello que directamente aparece ante los sentidos y la razón. Para el pensamiento antiguo era patente que la realidad, el ser, es cualquier cosa y todas las cosas que se pueden conocer. Quizás entonces la realidad no guardaba ningún misterio. El ser se mostraba en su ser mismo, no requería de demostración alguna, es decir,
ser representado. También, y de manera espontánea, por medio del saber arcaico, el hombre conviene en manifestar que la realidad se evidencia como verdad, independientemente de si el fundamento es racionalista o empirista y de si puede ser expresada metafórica o conceptualmente. Un pensamiento que vitalmente describe el ser del fenómeno sin pretensión de apropiación, esto es, de adueñamiento y afán administrador. En todo caso, el saber arcaico bajo la condición del comprender libre y desinteresado de las cosas, lo cual no puede ser también más que rupestre, pues rupestre es aquel saber que no tiene intencionalidad de violencia ni de apropiación del ser. Voluntad de verdad es su inclinación. Ah, no olviden suscribirse al canal y hacerlo su canal. No sean gachos, ¿no?